porque el plantel de Bolívar perdió el día de hoy 3-1 frente al equipo de Independiente Rivadavia por el grupo C de la Copa Libertadores, y con esto queda fuera del certamen más importante del fútbol sudamericano. Más allá de que Bolívar se haya clasificado como mejor tercero a lo que es los playoffs de la Copa Sudamericana, termina siendo un fracaso para el equipo celeste, que en un grupo que no parecía a principio tan complicado, que no parecía tan difícil, porque si uno miraba el grupo que tenía el plantel académico, uno veía a La Guaira, uno veía a Rivadavia, que no conocíamos este nivel, o sí lo conocíamos, pero no sabíamos que iba a ganar en el Maracaná, que le iba a empatar de local, que iba a ganar de visitante a La Guaira. Tampoco sabíamos que el partido de Bolívar en la ciudad de La Paz se lo traiga a Santa Cruz. Entonces, pasó muchas cosas y el plantel académico termina cayendo frente a un equipo que literalmente en todo el partido fue mejor. En todo el partido fue mejor, más allá de que Bolívar tuvo muchas ganas y lo intentó mucho por todos los medios con sus armas, porque si uno miraba y uno comparaba y viendo a Rivadavia, viendo a Bolívar, uno sabía que quizás Rivadavia llegaba mejor, que Rivadavia iba a ser o era el favorito para este encuentro, más allá de que estaba clasificado, porque cuando lo hablábamos el día de ayer o el anteayer, porque ya somos día jueves, hablábamos de que este Rivadavia no iba a venir a subestimar al plantel académico, iba a venir a jugársela porque iba a querer acabar como mejor clasificado, iba a querer sumar sus 9 puntos que jugó de visitante, iba a querer sumar los 9 y hizo su tarea, más allá de que alguna jugada especuló, creo que ese forma parte del fútbol, frente a un plantel como Bolívar, que también lo discutíamos, de que hay muchos jugadores que ya cumplieron su ciclo en este equipo. Lampe, por ejemplo, un arquero que se comió 2 goles, que comete muchos errores, que yo no sé si se siente cómodo, pero uno lo ve con algunas complicaciones a la hora de atajar, algo que no se le veía antes. No sé si es la edad, si es el tema mental, pero viene muy mal atajando el guardameta de Bolívar. Y también con otros jugadores que lo trajo el anterior técnico, pero vienen demostrando que no están a la altura de Bolívar. Por ejemplo, el jugador Echeverría, que no sé su cambio de Echeverría que ingresa por Gariglio, si Gariglio estuvo lesionado o no, eso lo vamos a saber después. Después Sagredo, Jesús Sagredo, que termina jugando como lateral derecho. Después Justiniano intentando cortar el medio campo del equipo visitante. Cauterucho, que sinceramente es un jugador que para mí no debe jugar en Bolívar. Ya el año pasado no había demostrado. Peor este año, un jugador que se lo trajo justamente para que haga goles en estos partidos de la Copa Libertadores. Si no te aparece, poco nada termina de valer, creo que yo, la plata que está poniendo Bolívar por este jugador. Después Patricio Rodríguez, lo mismo, un jugador que son jugadores que se le paga mucho dinero, pero que no le aportan nada. Porque estos jugadores se lo trajo para que jueguen la Copa Libertadores y para que le den la clasificación a este plantel. Pero si estos jugadores que son los mejorcitos, son los jugadores más caros, no demuestran nada y lo que terminan salvando son los bolivianos, que son los jugadores que terminan poniéndole más ganas. Por ejemplo, hoy Lucas Chávez cuando ingresó era un jugador revulsivo, lo mismo que Roxo Mateos, Luis Páez en el segundo tiempo. Entonces, los jugadores que son de su casa, que son los jugadores que sienten la camiseta, y hay muchos jugadores de Bolívar que ya es como que por más estrellas que son, por más que sean buenos quizá en otros equipos, Bolívar tiene que agarrar y comenzar a replantearse y comenzar a buscar una persona adecuada que se encargue de manejar el tema de los refuerzos y hablarlo con el técnico, porque si pone a representantes así de directores deportivos, va a ser muy difícil que Bolívar pueda encontrar jugadores que estén verdaderamente a la altura y que verdaderamente le aporten algo al equipo o a qué quiere jugar Bolívar. Y eso tiene que venir de parte de la dirigencia, porque si la dirigencia agarra y solamente busca lo mejor del país, o cualquier jugador se lo pone al técnico y traen a un técnico después y le dicen al técnico arreglate la voz,
Va a ser muy difícil así que Bolívar encuentre una línea de juego, porque hoy no sabemos a qué quiere jugar Bolívar. Hoy yo, por ejemplo, cuando fui al estadio y miraba al plantel académico, no sabía qué quería hacer en el campo de juego. Porque la agarraba Rosson, centro, la agarraba el Pato, centro, la agarraba por derecha Melgar, centro, Justiniano, centro. O sea, todos los jugadores eran mandar centro. No había una línea clara de cómo atacar, cómo hacer las transiciones de ataque-defensa, cómo manejar el tema de los tiempos. No había. Todo era al bochazo, al bochazo, al bochazo. Entonces, Bolívar lo que tiene que hacer es agarrar y comenzar a buscar yo lo recomendaba el día de ayer, de un scouting, el tema del scouting. Una persona que se encargue de buscar qué jugadores de verdad, qué le falta a Bolívar. A Bolívar le falta un arquero. A Bolívar le falta laterales, no tiene ni Sagredo, ni Paz, y el otro Sagredo termina de funcionar. Le falta un volante de marcación, porque Justiniano no te aguanta 90 minutos en un partido así de alta intensidad. Y su reemplazo es Ervin Vaca, y que tampoco termina de ser la solución. Roxo no es de marca, Roxo es más de creación. Melgar lo mismo, es más de creativo. Le falta un extremo por derecha, porque el Papu Velázquez no pasa nada, porque John García no pasa nada. Entonces debe buscar Bolívar un scouting que se cargue de buscar esos aspectos, de hablar con el técnico y decirle, mira, tengo este jugador, es extremo, es joven, me tiene 22 años, es bueno, es más o menos que queremos que cómo juegue Bolívar. Eso es verdaderamente hacer un trabajo dirigencial y plantear una línea y buscar un patrón de juego en el equipo de Bolívar. Pero si sigue así, trayendo, por ejemplo, está brillando un jugador en Nacional Potosí, traerlo porque se le revienta la gana a Claure, lo trae y después a los 2 meses trae al técnico, no va a encontrar nunca una solución a esos problemas, porque ya lo pasó la Copa Libertadores anterior, lo pasó la Copa del 2023, por ahí quizá llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores con Sago, pero es porque Sago también fue el que le dijo al presidente, mira, este jugador yo quiero, este jugador quiero, y Bolívar pagó mucho dinero, pagó el pase de Sabio, pagó el pase de Chico da Costa, se trae en ese momento creo al defensor Bentaberri, estaba Martín, César Martín, estaba Roberto Fernández. Entonces Bolívar tenía un buen plantel, por eso es que llegó a lo que es los cuartos de final, porque había y porque hubo una coordinación previa entre el técnico y la dirigencia. Hoy no hay. Hoy, por ejemplo, traen al técnico y lo culpan al técnico Restrepo. Vi a muchos medios agarrar y culpar a lo que es el técnico. Pues el técnico está 2 días. O sea, el técnico no tiene la culpa, pues dice, a ver, pregunta, ¿quién es volante acá? Saavedra levanta la mano y dice, sí, volante, profe. No lo conoce, no lo ha visto jugar nunca. Lo pone, lo tira cuando... Él no lo conoce, pero sí nosotros lo conocemos. Lo que vimos acá en Bolivia lo conocemos como es Saavedra. Sabemos todas sus limitaciones que él tiene. Sabemos todas sus limitaciones. Entonces, no es quizá toda la culpa del técnico. Sí, sí se equivocó, sí la pifió, pero echarle todo, pero todo el problema que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, de la era Flavio Robato, para mí no va. Para mí yo lo saco de ese pozo, y para mí la dirigencia a cargo del señor Claure, que a ver, Claure lo que tiene que hacer es agarrar, buscar un scouting, un profesional, un buen profesional que no sea de Bolivia, que sea extranjero y que le busque jugadores. Y ahí conversarlo con el técnico y traerlo. Ahora, si Claure, él es encargado de conversar con los jugadores, él hace las contrataciones, él negocia. O sea, si él se cree todólogo, la verdad va a ser muy, pero muy difícil que se pueda. Por ese motivo es que cada uno cumple una función. Dirigente se encarga de gestionar la plata, la logística y ver todo ese tipo de cosas. El técnico se encarga de armar el equipo. Los jugadores se encargan de jugar. El director deportivo se encarga de ver el tema si es posible, si no es posible. Los otros dirigentes ya. Entonces cada uno tiene una labor. Si Claudio lo quiere hacer todo, verdaderamente va a pasar lo que está pasando en este momento. Más allá de que muchos hinchas de Bolívar me dicen a mí, pero clasificamos una Copa Sudamericana. ¿En serio se va a festejar terminar tercero y celebrar la clasificación a unos playoffs de Copa Sudamericana? ¿De verdad me están diciendo hincha de Bolívar?
sea, un Bolívar que el 2020-2021 se planteaba que para su centenario 2025 Bolívar iba a tener un estadio, Bolívar iba a ser campeón de la Copa Libertadores. Y verdaderamente lo veo a Bolívar y sinceramente cada vez lo veo peor. De aquellos cuartos de final con el señor el español Beñat San José hasta el día de hoy, o sea, es como que no, no ha habido cambio, han habido empeoraciones porque este equipo cada vez juega peor, este equipo cada vez está peor conformado y con jugadores que no van a la talla, sinceramente. Vamos a hablar de lleno del partido porque, a ver, el primer tiempo muy pobre, sinceramente, por ambos equipos. Ni Rivadavia ni Bolívar propusieron mayores jugadas claras de peligro. Un equipo de Rivadavia que el primer tiempo se dedicó mayormente a defender, a jugar con la desesperación de Bolívar, porque acá el desesperado era Bolívar, era el equipo que esperaba a ver qué hacía el equipo de Fluminense, a ver si ganaba o empataba, estaba con eso en el oído, se escuchaba gol de Fluminense y eso hacía que los jugadores se desesperen mucho más todavía. Después de pasar todo ese socorrón, el equipo argentino comenzó a salir, comenzó a jugar, comenzó a mostrar del por qué acabó puntero del campeonato y fue llegando de a poco sin jugar a clara, pero con algunas aproximaciones que son muy diferentes. Una cosa es generar una jugada de peligro a tener una aproximación al guardameta. Generó algunos remates, algunos tiros de esquina y un Bolívar que sinceramente dejaba pero muchos espacios, muchas complicaciones defensivas, especialmente por la parte derecha donde marca Jesús Sagredo, donde hoy jugó muy mal Sagredo. Y de esa forma es que en un contragolpe, después de un tiro de esquina de Bolívar, donde manda en el centro, contragolpea muy bien y lo saben hacer a la perfección. Buena sociedad que tuvo ahí el jugador de Rivadavia y aparecía acabando ya el primer tiempo. Acabando el primer tiempo, al minuto 47, marcaba el señor Buca, después de una habilitación de Fernández que agarra, va por derecha, solamente había un hombre marcando, toca al medio y define ante un Lampe que sinceramente quiere, no sé si quiso farmear Aura, pero quiere anticipar a lo que iba a hacer el delantero, lo engaña y le pega el palo izquierdo y marcaba así el 1-0. Y hasta ahí creo que era un baldazo de agua fría, pero era merecido. O sea, más allá de que fue un baldazo para el equipo de Bolívar, creo que era merecido. Porque jugaba mejor, porque estaba mejor ordenado, porque hacía mejor las cosas, porque tenía en claro su mente que era defender y contragolpear, defender y contragolpear. Y la poca que tuvo la mandó adentro. Un equipo muy efectivo, un equipo muy claro, un equipo que no se complicaba, que si tenía que reventarla, la reventaba, si tenía que retenerla, la retenía. O sea, simple, llano y sencillo fue el juego del equipo de Rivadavia. Y se iba al descanso 1-0. En el segundo tiempo, Bolívar saldría con todo. Inmediatamente lo empataba al minuto 55 del segundo tiempo. Pero yo creo que mayormente el 99% de este gol es de Roxo Mateos, que era el jugador que mejor intentaba. Era el jugador que más lo buscaba. Que se movía, que pega la pelota. Que es el único jugador de verdad que intenta hacer algo diferente frente a sus compañeros que verdaderamente son un desastre. Agarraba, probaba de larga distancia, se veía en Cauterucho y se iba al fondo de la red para marcar el 1-1. Y ahí era como que hacía volver a renacer esa esperanza de todo el bolivarista de intentar ir a buscar el segundo tanto. Obviamente, un gol es anímico, un gol te alimenta lo que es el tema anímico y fue a buscarlo con muchos errores, con muchas complicaciones, pero lo fue a buscar. Jugaba por izquierda con Patricio Rodríguez, por derecha con Dorni Romero, pero nunca terminó de concluir la jugada. Eso fue lo que le pesó al equipo celeste, porque no concluía. La agarraba Dorni, entraba y pegale al arco, amigo, pegale al arco. Si ya viste que Roxo Mateos en la primera que remató se fue adentro,
pégale al arco. Después otra vez Rosso Mateo enganchaba, tenía todo el arco de posición para pegarle, prefería tocar a la izquierda. El Pato que la agarraba mandaba a centro, a la mano del portero de Rivadavia, pena al arco, ensaye. Si la fórmula no da, llegando, tocando, listo, probá, como lo hizo Roxon, probá otra cosa. Comenzó a presionar, no sé, hacer algo diferente. Y ahí también le doy la razón al hincha de Bolívar, que por parte del técnico debió buscar una solución, debió buscar un plan. De decir, miren, acá el gol del empate de Bolívar llegó al minuto 55, tenía casi 40 minutos para anotar un gol más. Y entonces, el técnico y el que sí se avivó y el que sí buscó mejor solución fue el técnico de Rivadavia, que lo meta a Villa, por Florentín lo meta a Costa, lo meta a Tencio, lo meta a Rie, lo meta a Crego. Y el equipo comienza a ser más ofensivo, comienza a ser más peligroso. Ahora con jugadores con más jerarquía. Villa, por ejemplo, que sin balón era un jugador menos, pero con balón era como si tuviera dos jugadores atacando más. Era como dos jugadores más atacando. Entonces, con un jugador así como él y como Costa, obviamente te va a complicar la vida, obviamente, y le complicó la vida. Ya sobre el final. Pero antes de ese gol de Villa, que es un error defensivo, Bolívar tuvo una clarísima, que fue del jugador Lucas Chávez, que de borla por la izquierda pone una buena sociedad donde el Pato se la vuelve de taco. Va el jugador Lucas Chávez, y acá no sé si se equivoca él en la toma de decisión, porque él tenía, mira, para enganchar a la derecha y definir. ¿Qué hace? Enganches a la izquierda y le pega. Le rompe el arco y el arquero la desvía muy bien. Pero después otra jugada que uno encuentra después del tiro libre de Roxo, no hay más jugada peligrosa del equipo celeste. Y Villa, obviamente, vivo, canchero, inteligente también, porque en esta clase de partidos se necesita mucha inteligencia. Agarra el jugador Villa, se ubica hacia la derecha, viene el pelotazo, desborda, lo engaña el arquero, otra vez Lampe se tira a un lado, quiere farmear Aura, remata y marcaba el segundo tanto. Ya con eso ya cerraba ya lo que era la eliminación de Bolívar. Al minuto 92, más allá de que los jugadores de Bolívar reclamaban un posible offside, que no lo hubo. No hubo porque habían dos jugadores que lo habilitaban. Y marcaba el minuto 92. Y ya llega el tercero ya en un contragolpe cuando Bolívar estaba totalmente jugado en ataque. Ya los jugadores estaban fundidos, estaban cansados. Ya algunos querían que se acabe y le marcaban el 3-1. Para esa forma, yo creo que sellar una derrota y sellar mayormente una pésima actuación en la Copa Libertadores, una pésima actuación de todos los equipos bolivianos, hablando ya en general de todos los equipos bolivianos, donde ninguno pudo clasificar a octava de final. Bolívar clasifica a un playoff de Copa Sudamericana, pero es un fracaso. Para mí es un fracaso eso, y habrá que ver qué modificaciones se hacen a medida que Restrepo vaya viendo este plantel, porque seguramente como se va a paralizar, como Bolívar no juega el clásico y va a haber el parón, o seguramente van a haber algunas semanas de parón por este tema de los bloqueos y el tema de lo que es el mundial, va a haber un parón y solamente ahí se va a ver qué jugadores puede traer. A Bolívar le falta muchos futbolistas, por lo menos unos 5 me animo a decir, pero de jerarquía. No te hablo de traer un peruano de 38 años, te hablo de traer un jugador, no sé, un uruguayo. Hay que buscar nuevos horizontes, hay que buscar nuevos jugadores. Agarrar, buscar, también abrir la billetera. Si Bolívar de verdad quiere eliminar a Gremio, claro, le tiene que sacar la billetera. No puede competir con un equipo totalmente disminuido como el que compitió el día de hoy. Más allá de que muchos hinchas de Bolívar tenían la esperanza, tenían el sueño de poder avanzar, creo que Bolívar no tenía con qué. No tenía con qué competir la Fluminense y el equipo de Rivadavia, incluso hasta mismo la Guaira, porque la Guaira en la Ciudad de La Paz jugó mejor que Bolívar. No tenía con qué. Por ahí una de Dorni, una vivada, por ahí otra buena jugada de Roxon. No tenía con qué más. Allá en Brasil no se comió una goleada de milagro porque el Lampes esa vez estuvo inspirado. Hoy no estuvo inspirado y se comió 3 goles. Ese es Bolívar. Actualmente este es Bolívar. Si no aparecía Lampe allá en Brasil, se comían 5. Y no lo digo en forma de cargada. Lo digo así en serio. Hoy se comió 3, por ejemplo. Con un rival menor.
de menor rango y que un equipo que estaba clasificado y tampoco hizo mucha, tampoco que hizo un partidazo, pero fue eficaz y efectivo. Así que habrá que mejorar mucho en el plantel de Bolívar.